Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es los tiempos fundamentales de la cirugía. Este tema viene comprendido en el programa de Introducción a la Cirugía, en donde la UNAM nos pide como bibliografía el libro de Educación Quirúrgica de Abel Archundia. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada Méndez, médico especialista en cirugía general, y les doy la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar con nuestro tema. El objetivo principal de la plática va a ser comprender en qué consisten los tiempos quirúrgicos. Estos tiempos quirúrgicos van a ser incisión, hemostasia, exposición, disección y sutura. Y bueno, es importante también que el alumno conozca la nomenclatura que le va a dar el nombre a las maniobras y a las intervenciones quirúrgicas. Antes la mayoría de las técnicas recibían el nombre de la persona que describió esa técnica y el tener un nombre lo hace confuso. De tal manera que actualmente, para que se le dé el nombre, van a intervenir dos componentes. Uno va a ser la raíz, en la que está basada la nomenclatura anatómica internacional. O sea, nos vamos a basar en el área o en el órgano que se está interviniendo. Y el prefijo o sufijo, que nos va a indicar que viene del griego o del latín y nos dice cómo o el modo en que la maniobra se va a ejecutar. Vamos a tener varios ejemplos. La palabra tomía viene del griego tomé y este significa división, sección o corte. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura internacional, el área anatómica, por ejemplo en el cráneo, cuando nosotros realizamos una craniotomía, significa que estamos realizando un corte del cráneo. Lo mismo aplica para la zona del tórax cuando realizamos una toracotomía. En el caso del abdomen, láparos significa abdomen, tomé significa corte o división, sección. Entonces se refiere a un corte en la pared abdominal y cuando exploramos el contenido de esta cavidad decimos que hacemos una laparotomía exploratoria. El término estoma viene del griego stoma, que significa boca o abocar. Esto se refiere cuando nosotros hacemos una sección o corte de algún órgano y lo abocamos a la superficie de la piel. Por ejemplo, en el caso del colon, hacemos una colostomía, abocamos la boca del colon hacia la piel. En el caso de que sea intestino delgado, hacemos una ileostomía. Por ejemplo, en el término gaster, que significa estómago, hacemos una gastrostomía. Y en este caso, cuando colocamos una cánula desde la tráquea hacia lo que es la piel, hacemos una traqueostomía y así sucesivamente. El término ectomía viene de ectomé, que aquí significa estirpar o resecar. O sea, vamos a separar una porción o un órgano. Por ejemplo, cuando nosotros estirpamos el apéndice, hacemos una apendicectomía. Cuando nosotros retiramos la vesícula biliar, hacemos una colecistectomía. Cuando quitamos el estómago, hacemos una gastrectomía, etc. El término rafia, que viene del término rafé, significa sutura o costura. Entonces aproximamos los dos bordes o epitelios de un órgano para reconstruir o cerrar. Por ejemplo, en el caso de lo que es el útero, que viene de ístero, hacemos una histerorrafia, que significa suturar la incisión a través de la cual se hizo una operación cesárea y se extrajo el bebé. Y el término plastía viene también de la palabra plasein, que significa formar o dar nueva forma. Entonces es una forma de reparación. Por ejemplo, en el caso de una hernia, realizamos una hernioplastía, ¿sí? Cuando es la región inguinal, pues hacemos una plastía inguinal. Hay algunos autores que dicen que se hace una hernioplastía y hay quienes que consideran es redundante el decir hernioplastía. Entonces simplemente la palabra plastía ya nos indica que le vamos a dar una nueva forma a esa área. La palabra pexia significa fijación. Por ejemplo, en el caso de un testículo no descendido, nosotros lo disecamos, lo llevamos hacia la bolsa escrotal y lo vamos a fijar hacia la bolsa escrotal. Entonces vamos a hacer una orquidopexia, ¿sí? Entonces recordemos que orquido se refiere a los testículos, pexia a fijarlos hacia la zona del escroto. Centesis viene de kentesis, que significa punción de cavidad u órganos con el fin de extraer algún tipo de líquidos. Por ejemplo, cuando nosotros puncionamos el tórax, en el caso de un derrame pleural, realizamos una toracocentesis. Cuando estamos puncionando lo que es la zona del abdomen para sacar líquido en los pacientes cirróticos, hacemos una paracentesis.
El término anastomosis significa embocadura de dos análogos. Es cuando unimos dos epitelios, pueden ser del mismo o de diferentes órganos. Por ejemplo, en este caso, cuando unimos el estómago con el intestino delgado, estamos haciendo una gastroenteroanastomosis. Entonces le ponemos el nombre de los dos sufijos que se están uniendo. Y la palabra anastomosis. Si son dos bocas de intestino, hacemos una enteroanastomosis. A veces, por ejemplo, cuando unimos el intestino delgado al segmento del colon transverso, se dice que hacemos una iliotransverso anastomosis. Podemos hacer una coloanastomosis, etcétera, dependiendo de los dos epitelios que se quieran unir. Escopía se refiere a la palabra scopein, que significa observar. Y esta es una palabra muy de moda, ya que actualmente la endoscopía ha tenido mucho auge. Endo significa dentro, scopein observar hacia adentro. Cuando hacemos una laparoscopía, observamos dentro de lo que es el abdomen. Entonces, scopein es observar, láparos es abdomen. Plicatura se refiere a la palabra de latín plica, que significa sobrecerrado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un paciente con reflujo gastroesofágico o con una hernia yatal, nosotros podemos disecar el fondo del estómago y plicarlo sobre sí mismo para que de esta manera quede una maniobra antirreflujo. Entonces se dice que hacemos una funduplicatura, porque estamos plicando el fondo del estómago. Trepanación viene de trefina, que significa broca que se usa para perforar y se utiliza mucho en el caso de cirugía neurológica, en el cual se realizan trépanos a nivel de lo que es la región del cráneo. Entonces se hace una trepanación del cráneo para evacuar algún hematoma o para drenar algún líquido que se esté acumulando dentro de la cavidad craneal. Enucleación viene del latín e, que significa fuera, y núcleos, núcleo. El ejemplo más característico es cuando se realiza la extirpación del globo ocular, se hace una enucleación ocular. Amputar viene del término latino am, que significa alrededor, y putare, que significa cortar. Entonces, cortar alrededor, y normalmente se refiere a cuando se separa alguna unidad, alguna extremidad, la cual puede ser con fines quirúrgicos o traumáticos. Injerto quiere decir introducido por el latín insertus. Entonces, de esta manera, cuando nosotros aplicamos un injerto que viene del mismo paciente, se dice que estamos haciendo un autoinjerto. Cuando los hacemos el injerto que viene de la misma especie, se dice que se hace un aloinjerto, y cuando es de una especie diferente es un genoinjerto, como por ejemplo cuando utilizamos piel porcina y la aplicamos en el ser humano. Biopsia viene del griego bios, que es vida, opsis, que significa visión. Se refiere normalmente a un estudio en vivo en el cual se extrae un pequeño fragmento de tejido para su análisis y verificar cuáles son los componentes celulares de esa toma de muestra que nosotros realizamos. Punción viene del latín punctio onis y se refiere a cuando con un elemento que es puntiagudo nosotros hacemos esa punción. Generalmente la utilizamos para la extracción de sangre o para la aplicación de algún medicamento. Y en algunos casos las cirugías son tan complejas que tenemos que utilizar nombres propios y en el ámbito quirúrgico se siguen conociendo de la misma manera. Por ejemplo, la cirugía de Whipple, que fue creada por este señor Whipple, en el cual se hace resección prácticamente de un tumor a nivel de la cabeza del páncreas y por lo tanto se hace una bilioduodeno anastomosis cuando se hace directamente en el duodeno con una gastroyeyunoanastomosis. Entonces hacemos anastomosis. Las cirugías de Billroth, por ejemplo, también es para resecciones del antro gástrico y se hace la Billroth 1, que es una gastroduodenoanastomosis, o la Billroth 2, que es una gastroyeyunoanastomosis, y se utiliza esta anastomosis en forma de una letra Y, que se le conoce como Y de Rux, la cual puede hacerse en lo que es dos bocas de intestino, que sería una enteroanastomosis, o con el estómago. Y ahora sí, ya conociendo estos términos, podemos entrar ya de lleno a lo que son los tiempos fundamentales de la cirugía. Debemos recordar que prácticamente casi todas las operaciones
van a tener maniobras que se les van a hacer comunes y se van a suceder en forma ordenada. Estas maniobras que nosotros vamos haciendo en forma ordenada constituyen la base de la educación quirúrgica y son el punto de partida de nuestra técnica. Entonces, estas maniobras, bueno, por tradición, utilizamos nosotros lo que son los principios de Halsted, en la cual debemos tener un manejo gentil de los tejidos. Recordemos que entre más manipulemos nosotros un tejido, más reacción inflamatoria y dolor vamos a ocasionar, e incluso podemos lastimar los tejidos y esto puede retrasar la cicatrización o generarnos una complicación. Siempre es importante cuidar la técnica aséptica con todas las medidas de asepsia y antisepsia para evitar infecciones. La disección de los tejidos tiene que ser en forma anatómica, siempre identificando las estructuras y separando por planos, llevando una hemostasia cuidadosa. Recordemos que hemostasia viene del término hemos, que es sangre, stasis, detener. Entonces debemos de evitar lo que son las hemorragias o el sangrado. Y esto, pues bueno, vamos a utilizar también sutura o material de sutura fino que no irrite y en la mínima cantidad posible para evitar una mayor reacción. Es importante no dejar espacios muertos, entonces vamos a afrontar o a obliterar todos esos espacios muertos en la herida para que no se nos acumule líquido o sangre y evitar que las suturas o los tejidos queden tensos, porque la tensión puede generar desgarros y eso pues bueno puede llevar a una falla en la técnica quirúrgica. Y bueno, ¿cuáles son, decíamos, los tiempos fundamentales de la cirugía? Incisión, que sabemos se refiere al corte que vamos a hacer a nivel de la piel. Hemostasia, que ya decimos, es detener lo que es el sangrado. Disección, que se refiere a la separación anatómica de los tejidos para tener una adecuada exposición y poder separar y traccionar adecuadamente los tejidos. Y finalmente realizar una sutura o diéresis que va a hacer cerrar nuevamente en forma anatómica los tejidos. Es muy importante, nosotros decimos mucho en cirugía, que cuando tú inicias una cirugía tienes que ir preparando también tu salida. Si tú vas haciendo una incisión, una buena hemostasia, disecando adecuadamente por planos, con una adecuada exposición y separación, bueno, cuando tú ya vayas a suturar, va a ser mucho más fácil identificar las estructuras y lo vas a dejar de una forma muchísimo más anatómica. Entonces, pues bueno, es importante describir la forma y las incisiones, la forma y descripción de las incisiones. Normalmente, bueno, el cirujano escoge qué tipo de incisión le va a proporcionar una mejor exposición y el mínimo de problemas para el malestar del paciente en el periodo posoperatorio. La incisión debe de cumplir con ciertos criterios que fueron establecidos por Meingot, en los cuales, pues bueno, la incisión nos permita una buena exposición, una buena visibilidad y en caso necesario que nos podamos también expandir o que podamos ampliar esa incisión para que podamos trabajar en forma adecuada. Una incisión pequeña puede llevar incluso a problemas de una mala visión, aunque actualmente con la cirugía de mínima invasión, bueno, estos problemas se han resuelto con el uso de videocámaras. Y bueno, la orientación que va a tener nuestra incisión puede ser longitudinal, transversal u oblicua. Cuando la incisión sigue el eje longitudinal de la extremidad, pues obviamente se llama longitudinal. Si lo hacemos en sentido contrario al sentido longitudinal, va a ser transversa, y cuando ésta no sigue el plano ni longitudinal ni transverso, sino que se dirige en forma diagonal, va a ser oblicua. En el caso de las extremidades, se prefieren las incisiones longitudinales. ¿Por qué? Porque van en dirección normalmente a lo que es los tendones, los músculos y sobre todo vasos sanguíneos y nervios. Hay menor posibilidad de llegar a lesionarlos que cuando las incisiones son transversas. Y en el caso de la mano, pues bueno, también es importante conocer las líneas de Langer para que no dejemos ninguna secuela con el movimiento. Normalmente puede haberse o se pueden hacer algunas incisiones que pueden ser variables, puede ser totalmente recta, puede ser fusiforme o en uso, cuando tiene dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos, puede ser mixta en forma de una letra S itálica, pueden ser curvas o puede ser en raqueta cuando amputamos alguno de los ortejos de los dedos. Normalmente los cirujanos de mano prefieren hacer estas oblicuas y se reservan las lineales
para lo que son las superficies laterales de los dedos. A veces, bueno, las incisiones pueden tener formas curvas. Por ejemplo, en el caso de la cabeza, se prefiere este tipo de incisión. Hay que recordar que la circulación que viene por la arteria temporal superficial viene por delante de lo que es la oreja y después se va a ramificar en la zona temporal, y de esta manera se respeta el colgajo, lo que es la circulación de la arteria temporal y del auricular posterior. Entonces siempre se prefiere hacer la convexidad hacia la parte de arriba. Cuando son en cara, se prefiere seguir las líneas de Langer, ya que estas pues, nos van a conferir mejor estética, ya que seguimos las fibras de colágena que se van a encontrar a nivel de la dermis. Cuando nosotros las hacemos al contrario, se pueden generar zonas de tensión o incluso puede haber disfunción del cierre de los párpados o de lo que es el labio, donde se prefieren hacer incisiones en forma de letra V, ya que pues eso puede generar incluso tensión en el labio inferior y puede generar cialorrea, que sería un escurrimiento de la saliva constante. Entonces por eso se prefiere siempre seguir estas líneas de Langer. A nivel del cuello, pues existen varios tipos de incisiones. La más común que se realizan es para hacer las traqueostomías o para las cirugías de tiroides. En una traqueostomía, normalmente, muchos cirujanos preferimos hacer una incisión transversa que puede ir más o menos de 3 a 4 centímetros desde los bordes internos de los músculos esternocleidomastoideo por debajo del ligamento cricoides, y con esto nos da una buena exposición, aunque cuando se realiza en emergencia se prefiere hacerla en forma longitudinal en la línea media del cuello. En los casos de cirugía oncológica o de exploración de los vasos sanguíneos de la región del cuello, se prefiere hacer algunas incisiones combinadas, como esta incisión en forma de T que se llama de Kreil. Hay algunas que son incisiones dobles, que en forma de una letra I, como son las incisiones de Martin. Entonces estas nos permite una mejor exposición desde lo que es la región submandibular y por todo lo que es más o menos el triángulo carotidio por delante del borde del esternocleidomastoideo. Y hay algunas que incluso son incisiones dobles, en las cuales se hace la sección a nivel de la región submandibular y también se hace la otra incisión a nivel de lo que es la región supraclavicular. En el caso del tórax, las más utilizadas van a ser las incisiones de toracotomía, las cuales pueden ser a nivel de la línea media, se realizaría una esternotomía, en la cual se va a abrir también lo que es el hueso esternón, sobre todo para ver lo que es el mediastino anterior o para ingresar por la parte anterior hacia lo que es el corazón. La mayoría que se utiliza, son las incisiones que se van a realizar sobre los espacios intercostales, que van siendo incisiones oblicuas. Se prefiere por el borde, entre lo que son las dos costillas, por el borde superior, para evitar la lesión del paquete neurovascular. Y de esta manera podemos nosotros explorar directamente lo que son pulmones o también la zona del pericardio e incluso de lo que es el corazón. Cuando esta se realiza a nivel de lo que es la mama, puede haber incisiones que nada más van a ser curvas en el caso de que se quiera preservar todavía lo que es la glándula, o en algunos casos se hacen incisiones en uso cuando está indicado por algún cáncer, un procedimiento más radical en el cual prácticamente se hace una incisión más mutilante para retirar todo el tejido canceroso. En la región abdominal existen múltiples incisiones. Se prefiere en la mayoría de los casos, aunque las líneas de Langerhans son transversales, se prefiere hacer incisiones medias, ya que tiene mucho más facilidad para ingresar a la cavidad abdominal a través de lo que es la línea alba. Y esto, hacemos la clásica laparotomía, en la cual, se hace la incisión en la línea media y se rodea lo que es el ombligo. En lo personal, prefiero hacerlo del lado izquierdo, ya que de esta manera, respetamos el ligamento redondo del hígado, pero hay quienes también lo hacen del lado derecho, y cuando se extiende decimos que es supra e infraumbilical en la línea media. En algunos casos, estas incisiones van a ser en la línea paramedia, puede ser a través de lo que son los músculos rectos o a nivel de lo que es la línea semilunar de los rectos. Esta incisión normalmente se utiliza más para apéndice, ¿sí? Es la incisión de Gillauer, y
También tenemos incisiones en la región subcostal, como es la incisión de Kocher, que va por debajo de lo que es la costilla. Podemos hacer incisiones también que van de la línea media separándose, como es la incisión de Mason. Tenemos otras incisiones en estos sitios, como puede ser la incisión de Kerr, que se va a encontrar en la línea media, y de ahí se va a salir una forma semioblicua, transversal, atravesando lo que son los músculos rectos para ingresar también hacia lo que es la vesícula. Existen otras incisiones, como puede ser la incisión en forma de una letra T, que se llama incisión de Marvedel. Tenemos también incisiones como la incisión de Bevan, que son estas curvas en forma de una letra J, que pueden ser paramedias o a nivel de lo que es la línea media, o también se les llama en palo de golf. Tenemos incisiones también fusiformes o en uso, cuando se va a resecar todo lo que es la cicatriz umbilical, incisiones curvas supraumbilicales, y una que es muy común en ginecología es la incisión transversa suprapúbica, conocida como incisión de Pfannstiel. Y en la más utilizada, sobre todo en apendicectomías no complicadas, es la incisión de McBurney, que viene siendo esta con la letra C, en la cual, pues bueno, desde lo que es la distancia de la cicatriz umbilical hacia lo que es la espina ilíaca anterosuperior, más o menos ahí en 2/3 laterales, 2/3 mediales con el tercio lateral, allí vamos a realizar esa incisión, en la cual, pues bueno, tenemos que atravesar los músculos oblicuos en dirección de sus fibras para llegar directamente a la zona del apéndice. También en el abdomen podemos realizar incisiones en la región lumbar, sobre todo en procedimientos renales, que es la lumbotomía, la cual normalmente se hace paralelo a lo que es el eje de la 12ª costilla. Más o menos se inicia a nivel de la apófisis transversa de la 12ª vértebra torácica, se dirige, decíamos, paralelo a la 12ª costilla, en dirección hacia lo que es la cresta ilíaca, más o menos unos 2 a 4 centímetros por encima. Hay quienes prefieren hacerla en forma de letra S itálica y, pues bueno, disecar por planos hasta llegar a lo que es la zona renal. En las extremidades ya habíamos mencionado que, bueno, se prefiere hacer incisiones longitudinales para evitar lesionar algunas estructuras vasculares o nerviosas, y también para seguir lo que son los tendones. En algunos casos, decíamos, se pueden hacer incisiones en forma de letra S itálica. Sin embargo, a nivel de los pliegues, tanto del codo como de la muñeca, se prefiere ahí sí hacer incisiones transversales, y decíamos que a nivel de la mano son incisiones oblicuas y paralelo a los dedos son en las regiones laterales. En el caso de amputaciones, a nivel de lo que es la extremidad inferior, se prefiere hacer incisiones en las cuales, bueno, se va a dejar una especie de boca de pescado que nos permita rotar un colgajo, o a veces, bueno, se hacen incisiones que van a ser rectas y después se hace una especie de, digamos, de cuadrado o rectángulo que nos permite un colgajo posterior para cerrar la zona que queda amputada. La más común aquí, la incisión que se realiza a nivel del tobillo, dejando lo que es la región astrágalo-calcánea, es la incisión de Sim. Esta es la transversa. En algunos casos también, decíamos, en boca de pescado a nivel de los ortejos, y también reciben el nombre de acuerdo a las superficies óseas. Por ejemplo, la supramalleolar por encima de los tobillos, la incisión transversa de pierna en boca de pescado, la supracondilia por encima de los cóndilos del fémur, y las amputaciones del muslo, o incluso pueden llegar hasta la pelvis en caso de las desarticulaciones de cadera. En el caso de la cirugía videoasistida o de mínima invasión, se van a realizar pequeñas incisiones, las cuales pueden ser transversas o pueden ser longitudinales, y pueden ser de tamaños variables, desde 3 milímetros, 5 milímetros, 10, 12 milímetros, dependiendo el trócar que se quiere instalar. Estos trócares van a tener un punzo en el cual, pues bueno, se hace la incisión a nivel de la piel y se introduce el trócar con el punzo para ir cortando y penetrar hasta el interior de la cavidad abdominal, y después introducir una videocámara para ver las estructuras internas y materiales largos que van a servir como instrumentos para las cirugías. Se pueden realizar en varios sitios. Por ejemplo, en el caso de una cirugía de vesícula, se prefiere hacer una incisión a nivel umbilical de 1 centímetro, otra de 1 centímetro debajo del proceso sifoides y una subcostal derecha de 5 milímetros.
En el caso de funduplicatura, también se hace una subcostal izquierda y otra a nivel del flanco izquierdo, dependiendo del cirujano. Incluso también para el apéndice se colocan 3 puertos, aunque actualmente hay puertos que permiten trabajar por una sola incisión. Y también existe una cirugía que se realiza a través de orificios naturales, que se conoce como la cirugía de Notes, por sus siglas NOTES, que se refiere precisamente a los orificios naturales de sus términos en inglés. También, se ha realizado cirugía endovascular, en la cual se hace un pequeño corte de la piel, se puede introducir una aguja con técnica de Seldinger para introducir algún catéter, una guía y realizar algún procedimiento a nivel endovascular, como puede ser el retirar placas de ateroma, el colocar alguna prótesis, el colocar algún filtro. Hay quienes no la consideran como una cirugía, sin embargo, sí requiere destreza, aunque no es exclusiva de los cirujanos, ya que los nefrólogos pueden colocar catéteres, los cardiólogos también pueden hacer cateterismo, pero sí se considera que son intervenciones. Para poder nosotros realizar la incisión, vamos a requerir de instrumentos de corte, el cual, convencionalmente utilizamos el bisturí. Para esto existen varios tipos de bisturí. Los más comunes son el bisturí mango 4, mango 3 y el mango 7, que es un poquito más largo. Y las hojas que se les van a montar a estos bisturís van también con números. Normalmente el mango 4 utiliza lo que son hojas de la 20 a la 25. El mango 3 utiliza hojas de tamaño 10 a 15. Y también el mango 7 utiliza 10 a 15. Y esto nos va a permitir realizar cortes. Recordemos que la hoja de bisturí va a tener una punta y va a tener una superficie cortante como si fuera una pancita y es muy filoso. Entonces existen varias formas de agarrar el bisturí, que puede ser, como si fuera un cuchillo de mesa, como si fuera un arco de violín, como un lápiz, dependiendo la precisión que se tenga, aunque la mejor técnica es la que domine más el cirujano. También incluso se puede utilizar como garfio. Se prefiere muchas veces iniciar el corte con la punta y continuar ya con lo que es la pancita de la hoja del bisturí para realizar ese corte. Las tijeras que vamos a utilizar va a haber de varias formas también y va a variar en su longitud, en su anchura y también en la forma de su punta. Normalmente las tijeras las vamos a dividir en tijeras rectas y tijeras curvas. Las tijeras que vamos a conocer con mayor frecuencia son la tijera de Mayo, la tijera de Metzenbaum y la tijera de Iris, o hay quienes dicen que por el término en inglés es iris, pero se utiliza para el corte de lo que es el iris. La tijera Mayo normalmente sus hojas son más anchas y normalmente se prefiere para lo que son corte de algunas estructuras que son muy gruesas, muy resistentes, como pueden ser algunos tendones, cartílagos. La tijera Metzenbaum se prefiere principalmente para lo que son ya estructuras anatómicas más finas, para disección, para corte de mucosas, etc. Y Iris decíamos para estructuras finas. Regularmente las que utilizamos para los tejidos deben de tener curva en su punta y las que son rectas las utilizamos para corte de materiales como pueden ser suturas, sondas, catéteres, etc. ¿Sí? Eso es una regla fundamental de la cirugía. Puntas curvas para disección de tejido, puntas rectas para materiales. Es muy importante que lo recuerden para sus prácticas del internado. Y se deben de tomar introduciendo principalmente los dedos sobre lo que son los anillos u ojos de la tijera. Recomiendan que se introduzca lo que es el dedo pulgar y lo que es el dedo anular, dejando el dedo cordial libre y dirigir hacia lo que es el cruce de las ramas con el dedo índice. Normalmente la tijera tiene una punta más redondeada y otra punta más aguda. Regularmente se prefiere que la punta aguda quede por debajo y la redondeada por encima para tener mejor control. Y nos va a permitir hacer el corte en el caso de un material, lo cual idealmente se debe de hacer con la punta y siempre observando lo que estamos cortando. Si nosotros no alcanzamos a ver qué es lo que vamos a cortar, entonces no debemos de cortar, ¿sí? Si no ves, no cortes.
Y también hay que tener mucho cuidado con no meter mucho las ramas de lo que es el corte, porque muchas veces puede haber algunas otras estructuras anatómicas que estén vecinas a lo que queremos cortar. Y si nosotros metemos mucho las ramas, accidentalmente podemos cortar otra estructura. Por eso siempre es muy importante hacerlo con sumo cuidado. A veces las tijeras pueden variar en su punta, como la tijera de Lister o la tijera de Potts, que es también un poquito parecida para cortar la vía biliar. En algunos casos tienen en la punta un botón que se utiliza para cortar vendas, pero no son todos los instrumentos de corte. En el caso de algunas amputaciones utilizamos esta sierra que se conoce como sierra de Gigli, que es como una especie de chicote de alambre en el cual, pues, bueno, la anclamos a unos ganchos o a unas pinzas y nos sirve para cortar lo que es el hueso en un caso de amputación, y se recomienda, bueno, durante el corte ir irrigando para que pues no se genere tanta fricción y calor, y también para que la sierra de Gigli no se rompa. Sin embargo, pues bueno, también existen sierras para hueso, prácticamente son serruchos, los cuales, pues bueno, tienen forma de arco o de sierra directamente para cortar lo que es el hueso. Hay instrumentos para hacer los trépanos a nivel del cráneo y drenar, decíamos, algún hematoma. Las tijeras de Litauer se conoce tijera de puntos o quitapuntos, que va a tener en uno de sus hojas o extremos, va a tener esta muesquita con un ganchito que permite anclar lo que es el punto de la sutura, y es más fácil con esto cortarlo y retirarlo. Existen también instrumentos para legrar el hueso, de tal manera que se pueda raspar, se pueda legrar, y de esa manera también realizar esos cortes. El siguiente tiempo fundamental es la hemostasia. La hemostasia viene del griego haima, que significa sangre, y stasis, detener. Es muy importante que, pues bueno, para que nosotros podamos tener una cirugía, Halser nos dice que el dominio y el control de la hemorragia nos van a dar como cirujanos la calma que va a ser esencial para tener la mente despejada, con un pensamiento claro, y de esa manera poder proceder en forma más ordenada en nuestra mesa de operaciones. Si nuestro campo está limpio, si nosotros vamos controlando el sangrado, pues vamos a ir pudiendo identificar adecuadamente las estructuras y, pues bueno, vamos a realizar una buena técnica. Si no tenemos buena hemostasia, la sangre nos interrumpe la visión, obstruye el campo quirúrgico, y aparte, bueno, condiciona que el paciente pueda llegar a tener sangrado, que esto genera estrés y puede llegar a entorpecer nuestra técnica quirúrgica. Y bueno, recordemos primero que la hemostasia puede ocurrir en forma fisiológica. Cuando nosotros tenemos la sección de un vaso sanguíneo, lo primero que ocurre es una vasoconstricción local por las sustancias vasoactivas que se liberan en ese sitio, y van a agregarse inmediatamente lo que son las plaquetas para formar el tapón plaquetario. La exposición del endotelio va a generar que el factor tisular vaya activando lo que es la tromboplastina, y la cual a través de los canales de calcio van a activar la protrombina en trombina, y esta trombina va a actuar sobre el fibrinógeno, que va a convertirse en fibrina para formar prácticamente un coágulo que ya va a ser resistente con una malla de fibrina. Y también, bueno, este fenómeno se activa localmente, el resto de la circulación sigue normal, y también, bueno, una vez que se forma el coágulo, se generan sustancias que van a evitar que se lise este coágulo. Sin embargo, bueno, cuando son vasitos chiquitos, pues esto se va a hacer en forma fisiológica, pero si el vaso sanguíneo que está sangrando ya es de un calibre mayor, sobre todo de 5 milímetros, como en el caso, por ejemplo, de la arteria radial, o peor aún, de algunas arterias dentro de cavidades, como en el abdomen, esto no se va a detener, y entonces se va a requerir de una maniobra de hemostasia quirúrgica que detenga temporalmente o definitivamente el sangrado. Las maniobras que nosotros vamos a utilizar en forma temporal, vamos a tener la presión digital, en la cual directamente sobre el vaso sanguíneo lo podemos presionar, o podemos presionar directamente con una compresa. Podemos hacer una presión indirecta, por ejemplo, en el caso de que tenemos la herida, y nosotros indirectamente presionamos en una parte proximal a lo que es el flujo de la arteria.
Los torniquetes no es una maniobra que se recomiende en forma continua, porque pues, bueno, pueden llegar a ocasionar primero isquemia y después síndromes de reperfusión, en el cual pues bueno, todas las toxinas, factores de necrosis que se han ido acumulando se pueden regresar a la circulación y ser más dañinos. Lo ideal es ver el vaso sanguíneo y poderlo pinzar directamente con pinzas hemostáticas, las cuales van a tener en sus mandíbulas un pinzado suave, y en algunos casos incluso se protegen con lo que son sondas Nelaton para no lastimar mucho lo que es la superficie vascular. En algunos casos, bueno, cuando nosotros identificamos el vaso sanguíneo, se prefiere colocar 2 pinzas para que podamos nosotros hacer el corte en medio y después ya hacer lo que es la ligadura. También en cirugía decimos mucho, debes tú encontrar el vaso sanguíneo, no que el vaso te encuentre a ti, ¿sí? Tú debes de prevenir que vaya a sangrar. No se trata de estar a ver qué me encuentro y de estar deteniendo el sangrado que estoy generando. Tengo que conocer la distribución anatómica. También, bueno, hace bastantes años, el doctor Smarch, más o menos por ahí de finales del siglo XIX, creó una venda de hule, en la cual, pues bueno, venda la extremidad que se va a intervenir desde distal a proximal, ¿sí? Apretando esa venda de hule, y después, bueno, se coloca un manguito y se va aflojando la venda, o la mayoría prefieren dejar el extremo más proximal de la venda anudado, de tal manera que, digámoslo así, se exprima toda la circulación de esta extremidad y que nos permita realizar una intervención. Sin embargo, bueno, se recomienda que el tiempo máximo no pase de 40 minutos y que pues bueno, se esté vigilando constantemente lo que es el llenado capilar y la condición de los tejidos. Si se puede cada 20 minutos aflojar y permitir que esto reperfunda, pues bueno, sería lo más ideal. En algunos casos, bueno, se deben de colocar algunos taponamientos en cavidades. Por ejemplo, en el caso de una epistaxis, se puede colocar un taponamiento nasal, se le puede colocar alguna sustancia vasoconstrictora, como puede ser incluso a veces epinefrina, y de esta manera, pues bueno, se empaqueta y va a ir empaquetamientos posteriores y anteriores dependiendo la zona que tengamos el sangrado, si viene nada más de la región nasal externa o si viene directamente de la parte más interna a nivel de la irrigación esfenopalatina. Por ejemplo, en el caso de la cirugía ginecológica, muchas veces no se contrae adecuadamente lo que es el útero, viene una hemorragia y bueno, existen varias técnicas para detener la hemorragia, una de las cuales se coloca el famoso balón de Bakri, el cual se insufla para tratar de detener el sangrado. Si esto no funciona, pues bueno, existen técnicas de anudar el útero, como es la famosa V de Lynch, o se tiene que hacer pinzamiento de uterinas o incluso ligadura de la arteria hipogástrica. En el caso de un sangrado de tubo digestivo alto, que es muy común en lo que es el sangrado varicial, cuando tenemos una cirrosis con una insuficiencia del hígado y una hipertensión porta, pues normalmente van a estar dilatadas las venas a nivel esofágico y eso ocasiona un sangrado. Entonces en estos casos se coloca una sonda, que es la sonda de Sengstaken-Blackmore, en la cual bueno, se va a insuflar directamente lo que es el manguito que viene con el globo a nivel esofágico para de esta manera bueno, generar una presión sobre los vasos sanguíneos. Se van a insuflar entre 10 a 40 centímetros de aire, centímetros cúbicos, y después se va a insuflar el balón gástrico, el cual bueno, se le pueden insuflar hasta 300 centímetros cúbicos y se va a traccionar de tal manera que se fije, incluso hay unas caretas que lo fijan para tratar de detener el sangrado, o bien por técnicas de endoscopía se pueden realizar ligaduras o esclerosis de esos vasos que están sangrando. La técnica de Fogarty son algunas sondas que van a tener un globito, el cual también se insufla para que ejerza una presión directamente sobre algún vaso que esté sangrando directamente. Y bueno, la hemostasia definitiva va a ser ya a través de la ligadura. Recordemos que por ahí más o menos del siglo XV-XVI, el padre de la cirugía, Ambrosio Paré, pues en una
situación de guerra, se daba cuenta que los pacientes que tenían heridas y lesiones estaban muriendo desangrados y vio la forma de estar pinzando y ligando esos vasos sanguíneos para salvar la vida. Entonces, a partir de ahí, pues, se consideró la ligadura como un método de hemostasia definitiva, el cual puede ser pinzando directamente el vaso y ligándolo o dándole un punto que atraviese las paredes de ese vaso sanguíneo, que es el punto de transficción. En algunos casos, cuando es una arteria de calibre importante, se puede pinzar los extremos y hacer una reconstrucción arterial, hacer una anastomosis vascular. En algunos casos se puede hacer torsión vascular, en la cual simplemente se tuerce sobre su eje. Esto no es totalmente recomendable, ya que puede generar resangrado. Y también se pueden colocar grapas o clips, los cuales pueden ser de plástico o de titanio, directamente sobre los vasos sanguíneos, que se utiliza mucho en la cirugía endoscópica. Aquí tenemos ejemplos de la hemostasia definitiva por ligadura. Se localiza en lo que es el vaso, se pinza y se coloca una ligadura, el cual es un material de sutura. Podemos hacer, decíamos, una reconstrucción de lo que es el vaso, en el cual se pinzan sus extremos con pinzas hemostáticas suaves, como esta que se llama Satinsky, y aquí con un clamp recto, y se realiza la sutura con un material no absorbible muy delgadito, 6-7 ceros. Y en algunos casos, decíamos, se puede dar punto de transfijación para poder definitivamente cerrarlo. Existen algunos dispositivos, decíamos, que van a generar una hemostasia por la aplicación directamente de algún clip o de alguna grapa. Existen engrapadores manuales, existen engrapadoras automáticas, incluso hay engrapadoras que se utilizan para lo que es el corte ya de intestino y dejar zonas de hemostasia en los bordes del intestino. En el caso de una amputación, cuando cortamos el hueso, la zona de la médula del hueso, a nivel de la cavidad medular, puede llegar a tener sangrado. Y entonces también se recomienda utilizar algunos compuestos como la cera de abeja, que es para uso exclusivo a nivel del hueso. Entonces esta cerita la sacamos, hacemos como si fuera una plastilina y lo metemos directamente en la cavidad medular del hueso y ayuda a detener el sangrado. Entonces también en algunas ocasiones lo utilizan los odontólogos. Existen equipos de electrocoagulación en el cual, a través de lo que es una energía se va a generar calor y el cual, va a condicionar que los tejidos se carbonicen y de esa manera se coagulen. Cuando se aplica directamente sobre lo que es el vaso sanguíneo, se dice que es una electrocoagulación. Y cuando se aplica ligeramente lejos, únicamente con el calor, se dice que es una electrofulguración. ¿Qué se requiere? Se requiere una unidad de electrocoagulación, la cual va a tener un polo eléctrico o un electrodo que va a ir directamente hacia lo que es el paciente, que es el lápiz, que es estos lápices que vienen estériles, tienen dos botoncitos, uno azul para la coagulación, normalmente las ondas de calor que genera son más amplias, y otro amarillo que genera ondas de mucho más cortas y genera cortes. Entonces se prefiere hacerlo con el azul para poder coagular. Y esto como genera calor, se necesita que el paciente esté conectado a un circuito de tal manera que la energía que va a salir del aparato hacia lo que es el paciente pase a través de lo que es una placa y regrese al aparato para hacer una especie de tierra y de circuito. Esa placa puede ser una placa metálica, pueden ser parches y normalmente se coloca un gel adhesivo y de esa manera se forma o se cierra el circuito. Entonces cuando se aplica de esta manera se dice que es monopolar, como aquí tenemos el ejemplo. Entonces, aquí está el lápiz, la zona que va a aplicar la coagulación y aquí tengo lo que es la placa metálica que va a regresar hacia lo que es el aparato de electrocoagulación. Hay algunos que son bipolares en el cual no se requiere esta placa y directamente, a través de un cable va a llegar a un instrumento que tiene forma de una pinza de disección en donde en los dos extremos se tienen los dos polos y se controla directamente ya lo que es el calor sobre el área que se está haciendo la hemostasia. Tiene la ventaja de que no tiene la placa, porque esta, si no está bien colocada, puede generar fugas de energía y puede incluso condicionar
lesiones o quemaduras en el paciente, y también si se pierde el circuito es común que el cirujano sufra quemaduras. Más adelante vamos a hablar de otros instrumentos que también son por calor, por vibración, como es el bisturí armónico. También existe lo que es la hemostasia por frío. La hemostasia por frío, se va a utilizar principalmente por métodos de criocirugía. Esto se va a utilizar con instrumentos que producen congelación local de los tejidos. El frío profundo va a alcanzar temperaturas tan altas como 196 grados centígrados bajo cero. Y esto va a condicionar una trombosis intracapilar, va a ocasionar una linfostasia y una hemostasia en zonas ricamente vascularizadas. ¿Cómo lo hace? Pues a través de una sustancia, la cual lo más común es el nitrógeno líquido, llega al campo operatorio en un tubo aislado y se vierte directamente lo que es este gas, lo cual pues va a condicionar que el nitrógeno absorba el calor y congele los tejidos y estos mueren después. Se utiliza mucho para disecar algunas lesiones, verrugas, etcétera. Sin embargo, no se garantiza que se termine de extirpar totalmente la lesión cuando son verrugas. Sin embargo, el láser sí es muy efectivo para lo que es disección y evaporación de algunas verrugas, ¿sí? Sin embargo, como hemostático no es lo más recomendable. ¿En qué consiste el láser? El láser, pues prácticamente lo que hace es que genera un rayo de luz muy intenso y concentrado en una sola longitud de onda, y entonces pues de esta manera se vierte directamente sobre un tejido, generando lo que es la evaporación de las células, y de esta manera sí es muy bueno para quitar lesiones por virus del papiloma, para quitar lesiones de cicatrices a nivel de lo que es la cara, desaparece algunas verrugas, algunas líneas de expresión, etcétera, dependiendo la modalidad del láser que se utilice. Pero decíamos, la mayor parte utilizamos láser CO2 para hacer lo que es la evaporación de estas células, pero no es muy buen hemostático. Entonces, no es lo que más se recomiende hacerlo con el láser. Esto es lo que mencionábamos, podemos generar energía de alta frecuencia, como es en la cirugía endoscópica, a través de este aparatito que es el famoso bisturí armónico, en el cual tiene en sus puntas una superficie a base de una cerámica, el cual genera vibraciones aproximadamente de 55,000 por segundo, es rapidísima, lo cual genera calor, pero es un calor controlable que va a condicionar que los tejidos se vayan cauterizando y se vayan seccionando. Entonces, esto nos permite incluso nosotros manejar el grosor del vaso que estamos nosotros coagulando, genera sonidos, digamos, empieza a escuchar cuando ya tenemos el tejido, un sonido de una alarmita que va tut, 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 y cuando va quemando y va perdiendo el espesor, va acelerando el sonido y se va oyendo tut, 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 al grado de que prácticamente ya corta todo el tejido. Incluso se pueden cortar algunos vasos sanguíneos ya de calibres hasta de 5 milímetros. Hay quienes se aventuran a decir que hasta de 1 centímetro, quienes han hecho incluso coagulación de arterias como la arteria mesentérica. Entonces, es bastante confiable. Y la ventaja, que no utilizamos placa. Aquí se genera lo que es la corriente en un solo polo, por decirlo así, en donde se genera el movimiento y el calentamiento, pero es un calentamiento muy localizado. No hay daño de lesión a lo que son estructuras vecinas. En cambio, algunos otros cauterios, en el cuales si se genera calor, corremos el riesgo de quemar órganos vecinos. Podemos utilizar también para la hemostasia algunos métodos químicos, como pueden ser compresas de gelatina, ¿sí? Como pueden ser también celulosa oxidada, como pueden ser también colágena microstilizada, trombina para uso tópico y algunos adhesivos biológicos. Las compresas de gelatina normalmente son gelatina purificada y absorbible, que lo que hace es que se forman o se entregan en forma de almohadillas o de polvo, y se coloca directamente sobre lo que es suero salino, y al estar húmedo va a generar que al tener contacto con los tejidos se forme un coágulo de fibrina.
En el caso de la celulosa oxidada, normalmente son derivados absorbibles de la celulosa. También tienen forma de almohadillas o también los hay en forma de mallas. Se les conoce luego como gel foam o como malla de Surgicel. Y estos, bueno, cuando la celulosa entra en contacto con la sangre, forma un coágulo por oxidación. Y entonces pues, ese coágulo se adhiere y de esa manera se detiene lo que es el sangrado. La colágena microcristalizada normalmente viene en polvo y es hecho del corión de bovino, entonces viene purificado y se da directamente o se vierte directamente sobre lo que son los tejidos, se hace un poquito de compresión y bueno, de esa manera pues bueno, se forma lo que es un coágulo sobre la superficie sangrante y también se puede utilizar en cirugía ósea. La trombina para uso tópico, es muy rara tenerla, pero es de origen bovino y bueno, también lo que va a generar es que favorece la coagulación de pequeños vasos sanguíneos y pues bueno, normalmente esta trombina se coloca directamente en gasas de celulosa, se aplican directamente sobre los lechos capilares y detienen el sangradito que se encapa. Y en algunos casos existen adhesivos biológicos. Estos, pues bueno, son el más común que se utiliza, es el plasma autólogo. Entonces, normalmente ese plasma se obtiene de la misma sangre del paciente, se prepara como un crioprecipitado que tiene factor 13 de coagulación y después, bueno, ese se prepara en el banco de sangre y se le agrega lo que es fibrinógeno tibio a 37 grados y pues bueno, esto nos sirve como una hemostasia. De los más utilizados, pues decíamos las esponjas de gel foam y las mallitas de Surgicel. También, pues bueno, tenemos pinzas que se van a encargar de lo que es la hemostasia. Las que se utilizan por la forma de sus ramas son las pinzas de Satinsky, las cuales pueden agarrar todo lo que es un hilio vascular completo y poderlo cortar y ligar. Sin embargo, bueno, también tenemos pincitas que nos van a ayudar sobre todo con vasos sanguíneos más visibles, que son la famosa pinza de Halsted, que es la de mosquito, la pinza de Crail o mejor conocida como de Kelly, y más gruesas como las pinzas de Rochester, aunque pues hay algunas anguladas como la pinza de Mister, que nos ayuda a nivel de lo que es la hemostasia de la vesícula biliar, o las de Lower, que también utilizamos en la vía biliar. Estas, bueno, van a pinzar directamente sobre lo que es el vaso sanguíneo. Las hay curvas, las hay rectas y también van a tener ranuraciones. En algunos casos también la ranuración va a ser nada más de la mitad de sus mandíbulas y esto pues va a generar un pinzado suave. Pero como decíamos, puede desgarrar los tejidos y hay quienes prefieren cortar segmentos de sondas como sonda Foley o sonda Nelaton y abocarlo sobre las mandíbulas para que el pinzamiento sea más suave. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer las técnicas de hemostasia? Las técnicas de hemostasia pueden ser directamente con lo que son las manos o directamente con lo que son pinzas. Cuando es con las manos, bueno, cuando vamos haciendo el corte, vamos separando con las manos y vamos colocando compresas y estas, pues bueno, por la misma presión que ejercemos, vamos controlando lo que es el sangradito y ya después lo vamos descubriendo y donde veamos algún vasito, podemos nosotros pinzarlo, aunque lo ideal es saber por dónde pasan esos vasos desde el punto de vista anatómico y poderlos pinzar y cortar antes. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues los podemos ligar directamente con algún tipo de sutura. Se prefiere utilizar cuando es en tejido graso el catgut simple o se puede colocar directamente lo que es electrocauterio, se genera el calor sobre la pinza y se transmite hacia la punta y de esa manera se electrocoagula. El siguiente tiempo fundamental de la cirugía es la disección y la separación. Existen dos tipos de disección. Tenemos la disección Roma y la disección cortante. La disección Roma regularmente es la que nosotros hacemos con un instrumento romo o redondeado, de tal manera que podamos ir despegando los tejidos. Muchas veces el instrumento romo vienen siendo los dedos del cirujano, que va a ir empujando, va a ir disecando. A veces puede ser la parte posterior del mango de bisturí, que también nos permite ir separando lo que son los tejidos, o algunas pinzas, que van a ser pinzas romas, como puede ser las pinzas mismas de Kelly, en las cuales pues bueno, se meten lo que son las puntas cerradas
y conforme se va empujando los tejidos, se van separando las mandíbulas, o sea, vamos abriendo y cerrando las pinzas de tal manera que se vayan separando los tejidos. Incluso a veces podemos utilizar también lo que son las tijeras de Metzel o la tijera curva para poder ir empujando y disecando, ¿sí? Y en ese caso la combinamos con la cortante, en la cual, pues bueno, ya cortamos los tejidos. Se prefiere hacerlo por planos, se hace un pequeño corte levantando con 2 pinzas, se mete la tijera cerrada para ir disecando los tejidos y se retira separando las hojas de las mandíbulas de la tijera para que eso nos genere una disección roma y después ya cortamos ese plano anatómico para hacerlo con seguridad. Cuando sospechamos que dentro hay alguna estructura o algo, pues podemos colocar algún material que nos permita una disección. Hay quienes colocan incluso un abatelenguas. Aquí tenemos lo que es pinzas que nos van a ayudar también a la tracción y a la disección. Y son las famosas pinzas de disección. Hay pinzas de disección, las cuales pues bueno, van a tener planas y van a tener otras con dientes. Entonces las hay sin dientes y con dientes. O sus puntas finas, como las pinzas de Adson. Normalmente la técnica correcta es de esta manera, tomar bien lo que es la pinza. No es como si se estuviera depilando, entonces tiene que ser así a forma de lápiz. Aquí tenemos con los dientitos, que normalmente tiene 2 de un lado y 1 del otro, que muchas veces nos ayuda a tomar lo que es la aguja o los tejidos. Se prefiere que las que son con dientes se utilizan en tejidos resistentes como es la piel o los tendones, y las que son sin dientes se utilizan dentro de cavidades para poder trocar lo que es peritoneo visceral, mucosas, etc. La separación y tracción va a ser regularmente por algún ayudante. Puede hacerse una separación manual o una separación automática. La separación manual, normalmente utilizamos estos separadores conocidos como separadores de Farabeuf, los cuales bueno, tienen forma semi-rectangular. Normalmente tienen uno de sus hojas más grande que la otra, están anguladas y bueno, permite ir separando los tejidos, aunque también se pueden separar directamente con una compresa. En algunos casos, pues bueno, hay separadores más grandes, como son los separadores de Richardson, que son como pues unos mangos más grandes que tienen empuñaduras, que también los hay de 1 y de 2 hojas, o algunos separadores en forma de hoja ancha que se conocen como separador de Deaver. En algunos casos tenemos separadores automáticos, ¿sí? Ahorita vamos a ver más adelante. Y también algunas pinzas nos pueden ayudar para separar los tejidos. La famosa pinza de anillos o de Forster nos ayuda también a traccionar y a separar. La pinza de Alice, aquí está mal escrito, es con S, Alice, que también nos ayuda a traccionar por la forma en que tienen sus mandíbulas, en el cual tiene 2 superficies aplanadas en forma de una patita de gatito, que nos ayuda a traccionar los tejidos. Las pinzas de Babcock, que utilizamos mucho para traccionar lo que son las alpinges o el apéndice. Aquí tenemos algunos otros separadores. Estos son los separadores de Richardson que mencionábamos. Este es el separador de Deaver, que tiene también mango. Hay unos que son totalmente planos y maleables. Hay algunos otros separadores, como pueden ser los de St. Miller. Y aquí tenemos los separadores de Farabeuf que habíamos mencionado. Vean cómo una hoja es más corta que la otra. Los separadores automáticos, el que se utilizaba mucho en cirugías de vesícula antes de la era abierta, pues era el separador de Balfour, en el cual pues bueno, se tiene lo que son 2 hojas en forma de gancho y van a tener una valva que pues, se va a recorrer a través de estas 2 barras y tiene normalmente estos ganchitos que se les puede colocar una venda y se puede fijar hacia lo que es el arco que coloca el anestesiólogo y de esa manera mantener una tracción. Tenemos también estos otros tipos de separadores, que son los separadores de Adson, los cuales van a tener una cremallera que nos van a permitir separar algunos tejidos. Hay separadores bucales. Este separador es el fino quieto, que se utiliza mucho en cirugía de tórax. Tenemos también lo que es el separador de Gosset, que también es para cirugía abdominal. Los ginecólogos utilizan otro separador en forma de uso, que se conoce como separador de O'Sullivan, el cual se colocan 2 valvas para separar la vejiga y los intestinos en las histerectomías.
Aquí, bueno, ya los habíamos mencionado, los separadores. Y bueno, el último tiempo que tenemos de una cirugía es la sutura. No vamos a platicar ahorita aquí de todas las generalidades de la sutura, eso lo vamos a ver en otra plática, en otro video que vamos a hacer a continuación. Aquí nos vamos a referir más que nada a la técnica quirúrgica de sutura, porque sabemos que sutura también se refiere al material que nosotros vamos a utilizar. Sí voy a mencionar un poquito, pero más que nada me voy a referir a la técnica de sutura. Entonces es una maniobra quirúrgica que consiste en unir tejidos seccionados y poderlos fijar hasta que se complete el proceso de cicatrización. Entonces podemos utilizar para esto diversos materiales de sutura, los cuales puede haber absorbibles y no absorbibles. Podemos utilizar algunos como es el Cadwood Criste quirúrgico, el cual lo hay simple o lo hay crómico o medio crómico. El cromo le ayuda a que tenga una absorción más lenta. Normalmente se absorbe por hidrólisis. Van a estar elaborados a través o a partir más bien de submucosa intestinal de borrego o de bovino. El nombre Cadwood viene del término Kidwood, que significa cuerda de violín. Y bueno, lo utilizamos, decíamos, para afrontar lo que son mucosas de intestino, serosas, peritoneo, músculo sin traccionarlo mucho, y cuando es simple, incluso lo que es vasitos sanguíneos y las fascias superficiales o el tejido graso de la piel. Los de poliglactina y ácido poliglicólico normalmente son absorbibles, son como el monocril, el bicril, se utilizan regularmente para unir lo que son algunas aponeurosis. Cuando son más delgaditos los podemos utilizar también para lo que es vía biliar. Me faltó el crómico también, Cadwood sirve para lo que es vía urinaria. Y bueno, este tipo de materiales pues, se absorben en forma muy lenta, dan buena resistencia y normalmente tienen agujas que no dañan los que son los tejidos. Hay otras sustancias como puede ser el poliglicaprone, que normalmente es un copolímero de glicólido, y de caprolactona, que normalmente, pues bueno, estos son monosfilamentos. El poligloquinato también, que normalmente los utilizamos en forma de trenzado y monofilamento, que también se puede utilizar para lo que es unir algunas estructuras, como puede ser aponeurosis, tejidos fuertes, resistentes, músculo, y también se pueden utilizar en algunas serosas. La polidoxanona, que normalmente es de monofilamento, viene de color violetita o azul, que normalmente es muy resistente para unir principalmente lo que es la aponeurosis. Algunos otros materiales como la seda, que hay quienes la catalogan como de absorción muy, muy lenta, aunque en este libro dice que es no absorbible. Normalmente viene trenzada, viene teñida de color negro. Esta es de origen natural, por eso es de origen animal. Y pues bueno, normalmente causa mucha reacción en la piel, la utilizamos para ligar algunos vasitos sanguíneos y hay quienes la utilizan también en algunas serosas. El nylon es un monofilamento, normalmente es no absorbible, genera muy poca reacción, se utiliza principalmente para suturar lo que es la piel, para poderlo retirar, aunque se puede utilizar también en algunas estructuras internas, dependiendo de su calibre, incluso hasta se puede utilizar en intestino, pero con la desventaja que no se va a poder retirar. Y hay algunos otros como pueden ser de poliéster o polipropileno que tienen más o menos las mismas indicaciones del nylon, ¿sí? Y también el alambre de acero, que son mucho más gruesos, que normalmente no traen aguja, son los que se van a estar utilizando comúnmente. Normalmente vienen empaquetados en forma estéril, van a traer una cubierta, entonces se debe de tener mucho cuidado de no tocar el interior que ya viene estéril. Se va a separar las dos hojas con las dos manos y después, bueno, se va a entregar directamente a lo que ya es el personal que ya está enguantado con técnica estéril, o se puede vertir directamente sobre lo que es la mesa riñón. La persona que ya tiene los guantes, pues ya la segunda envoltura, ya la va a abrir en condiciones de esterilidad. Normalmente traen una zona de corte o una muesquita donde se puede sacar ya el empaque, en donde viene lo que es ya el hilo con la aguja. A veces vienen doble armadas, ¿sí? Y bueno, existen diversos tipos de agujas. Normalmente pues, las hay en forma de medio círculo, aunque puede ser de 5 octavos, de 3 octavos o incluso nada más de un cuarto. De las partes de la aguja va a ser la punta, va a ser el cuerpo, y en algunos casos tienen aquí un ojo donde va lo que es el hilo,
la mayoría ya vienen armadas con su propio hilo. La distancia que hay desde la punta hasta lo que es la colita, la parte posterior, se le conoce como cuerda. La distancia que hay de la parte central de la cuerda a cualquier área de lo que es el cuerpo se le llama radio. Y el grosor que tiene, por decirlo así, la aguja se considera el diámetro, y la distancia que va desde lo que es la colita hasta la punta se le conoce como longitud. Pues las hay de varias formas, las hay curvas, las hay rectas o las hay medio curvas o mixtas. Hay de diversas puntas, ¿sí? Normalmente cuando son puntas redondeadas se consideran atraumáticas para tejidos suaves. Las puntas triangulares o cortantes se utilizan para tejidos más duros, como pueden ser tendones, como puede ser piel, puede ser cartílagos, y en algunos casos las hay en forma espatulada, sobre todo en cirugía oftálmica. Cuando trae el ojal, se debe de armar, se dice que es un ojo francés y se coloca directamente el hilo. En algunos casos trae una muesquita, se monta lo que es la aguja directamente sobre lo que es el portaaguja de mayo, se toma con la mano izquierda y se monta con la mano derecha, pero decíamos la mayoría ya vienen armadas. Cuando vamos a hacer la técnica de sutura, debemos de tomar nuestra pinza de disección y vamos a tomar el tejido para darnos un área de apoyo y de soporte para que nos permita el paso adecuado de nuestra aguja. Cuando son agujas rectas siempre se va a hacer en forma manual, y cuando son agujas curvas se recomienda que se haga en forma instrumentada con lo que es el portaagujas de mayo. Vamos a ver aquí más o menos una técnica de cómo debe de ser la sutura. Entonces se toma con la mano no dominante o el borde, un extremo de lo que es la herida. Tomamos el otro borde con la pinza de disección, vean cómo la misma pinza nos da puntos de apoyo, traccionamos nuestro hilo, no lo dejamos libre, lo tenemos todo el tiempo en la mano, damos 2 vueltas, siempre por el centro entre las 2 agujas, ¿sí? Después solo damos una vuelta y vamos cruzando los nudos de tal manera que se vaya cuadrando y nos permita que quede bien hecho el nudo. Preferimos dejar el nudo fuera de lo que es la línea de la herida para generar menor reacción inflamatoria al material de sutura. Este es un punto simple. En algunos casos se pueden utilizar algunos puntos que se conocen como puntos colchoneros o de Sarnoff. Se toma también más o menos a 1 centímetro lejos de la herida y profundo. Preferimos hacerlo en 2 tiempos. Salimos por el lado contrario, ahora se voltea la aguja y nos regresamos cerca de lo que es el borde de la herida y superficial. De tal manera que los 2 cabos nos van a quedar del mismo lado, y de igual manera vamos a ir nosotros anudando. Normalmente damos 3 nudos. Se dice que es uno para nosotros, otro para el paciente y otro para Dios. Y entonces de esta manera queda por fuera el nudo, no nos queda en lo que es el área de la herida. Y estos son de los más utilizados. Hay una gran variedad de puntos que pueden ser puntos en X, puntos colchoneros, pueden ser puntos de Conel Mayo, de Cushing, dependiendo la técnica, de Lemberg, cuando van a ser puntos que se van a aproximar las cerosas, etc. Y en este caso son puntos simples. Se pueden hacer también puntos de surjete, en el cual se deja el primer punto y después se va a continuar para cerrar todo lo que es una herida. El surjete puede ser anclado, puede ser simple o puede ser subdérmico. Aquí tenemos punto simple separado, entonces nada más entramos de un lado hacia el otro y lo anudamos. En el caso del Sarnoff o colchonero, entramos lejos, salimos lejos y nos regresamos cerca de la herida, y superficial para anudarnos por un lado de la herida. Tenemos puntos en U, en el cual entramos de un lado y nos regresamos hacia ese mismo lado, y de ese mismo queda lo que es el nudo. Puntos en X, por la forma que tiene el anudarse. Ahí decíamos puntos invaginantes de Lemberg, que se utilizan mucho para lo que son cerosas en intestino, en donde entramos a nivel seromuscular de un lado y luego del otro, y de tal manera que cuando los anudamos, las cerosas se invaginan, ¿sí? Que los puntos de Halsted, que no, es el mismo de Lemberg, pero nos regresamos en forma de una letra U. El surjete, decíamos, se refiere a una sutura continua. Decir surjete continuo es un poco redundante, pero así normalmente es como se conoce. Puede ser en greca, puede ser en cadena o anclado, puede ser intradérmico o subdérmico, o puede ser
invaginante, en el caso de intestino, que se llama de Connell, en el cual entramos a través de lo que es la serosa hacia la mucosa, nos regresamos hacia la serosa, y luego del otro lado igual, de serosa a mucosa y de mucosa a serosa. En el caso de un vaso sanguíneo sangrante, vamos a ejemplificar que aquí tenemos el vaso sanguíneo que identificamos, lo pinzamos con una pinza de Kelly y vamos a colocar lo que es un hilo a través de la punta, rodeamos lo que es nuestra pinza de Kelly que está deteniendo ese vaso sanguíneo y lo podemos hacer en forma manual o en forma instrumentada. Hacemos este nudo, ¿sí? Y después pues bueno, lo vamos a anudar y lo vamos a apretar. Lo ideal es bajarlo con el dedo y que un ayudante nos retire esa pinza o dependiendo pues ya de la habilidad que se tenga, pues bueno, podemos nosotros retirar esa punta, pero siempre ajustar de tal manera que quede bien ligado nuestro vaso sanguíneo y vamos a completar haciendo nudos cuadrados de tal manera que quede una adecuada hemostasia. Estoy haciendo un poquito lento para que se vean los pasos de cómo se hacen los nudos con las manos. Una vez que ya quedó, podemos colocar una pinza de referencia para tener nuestro hilo bien identificado y vean, vamos a cortar únicamente con las puntas sin cortar ninguna otra estructura vecina. Aquí tenemos ahora en el caso también de un vaso sanguíneo en el cual pues bueno, vamos a pinzar y normalmente cuando son paquetes gruesos podemos dar un punto por transficción. Entonces pasamos nuestro punto y de esta manera pues bueno, agarramos directamente lo que es la luz del vaso sanguíneo. Vean cómo siempre hay que tener dominio del hilo, para que no se nos esté enredando como en este caso. Y bueno, ya nos vamos a anudar. Como pasamos por transficción a través de la luz del vaso, el primer nudo lo hacemos y después volvemos a pasar lo que es el nudo en forma de cinturón para que abracemos totalmente la circunferencia del vaso sanguíneo. Tenemos que hacerlo siempre con mucho cuidado de no manipular mucho el vaso sanguíneo para que no se nos desgarre y no genere sangrado. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro cabo corto, hacemos nuestro segundo y tercer nudo y finalmente cortamos también lo que son nuestros cabos sobrantes. Podemos realizar nudos manuales en el cuales, pues bueno, en algunas ocasiones cuando hacemos ligaduras, pues se recomienda tener 2 cabos largos. Lo ideal es quitarle la aguja si es que ya no vamos a ocuparla para que no nos vayamos a cortar. Este es el nudo de los 3 dedos, el cual pues bueno, se puede hacer con la mano derecha, con la mano izquierda, con el dedo cordial, es el que va a estar anudando directamente el hilo. Que es a nivel del pulgar, se enreda el pulgar y con el dedo índice se pasa por en medio y se entrega, ¿sí? Y el punto contrario igual, con la otra mano se puede anclar directamente el pulgar, se entrega con los dos en forma de pinza y se anuda. Tenemos también algunos dedos que se hacen con el índice, si fuera un 4, se ancla directamente con el mismo dedo y de esta manera se baja el nudo. Ahí tenemos otra forma en la cual se ancla a nivel del dedo índice y también pues bueno, se va bajando el nudo. Tenemos nudos dobles en donde combinamos los 3 dedos y el anclamiento de lo que es el dedo índice, ¿sí? Tenemos también, podemos combinar, por ejemplo, ahí el de los 3 dedos con otra mano para que se vayan cuadrando. Combinamos con los del pulgar, ¿sí? Lo pasamos primero hacia enfrente el nudo, después anclamos para pasar hacia atrás el nudo y de esa manera se van cuadrando, ¿sí? Vemos cómo va pasando hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Podemos combinarlo, es el dedo índice, ¿sí? Son los que hacíamos hace rato, anclar directamente, ¿sí? E incluso el nudo doble que decíamos con los 3 dedos y anclarlo con el dedo índice. Entonces son varios nudos que nosotros podemos elaborar. El mejor nudo es el que a ti te sale bien. No es necesario que aprendas todos, con que hagas uno en forma adecuada siempre y te quede bien cruzado, ese nudo es perfecto. Y bueno, pues ahí existen otros materiales para hacer suturas mecánicas, por ejemplo, el uso de engrapadoras mecánicas que ya habíamos dicho hace rato para aplicarlas directamente sobre lo que son los tejidos. Hay suturas subcuticulares o bien las engrapadoras que decíamos que van a ayudar a afrontar los tejidos. Se puede hacer por medio de lo que es suturas armadas
o colocando algunos adhesivos, los cuales pues bueno pueden, en el caso de algunas heridas, afrontar los bordes. Se puede aplicar algunas sustancias químicas como es el cianocrilato, que es el famoso cola loca, en el cual pues bueno normalmente se afrontan los tejidos, quedan muy estéticos, sobre todo en lo que son niños. Y bueno, de esta manera terminamos esta presentación. Vamos a hacer otra más adelante donde vamos a hablar exclusivamente de cada una de las características de las suturas, ahora sí, de los materiales y el tipo de tejido donde se deben de utilizar específicamente. Muchísimas gracias. Les recuerdo, soy el doctor Miguel Ángel Estrada y nos vemos muy pronto.